La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Tengan muy buenos días y bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, transmitido todos los sábados a las 11 a.m. por su emisora Radio Actual 107.1 FM. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales por medio del Facebook Live de la página de la Alianza y de Radio Actual. Jonathan Navarro Picado les saluda cordialmente y les agradece su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Wilson Picado Umaña para desarrollar el tema de hoy, el cual se titula Historia del Fuego. Wilson Picado es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela de España. Es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Costa Rica e investigador del programa de Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias Agrarias en esa misma universidad. Su investigación se centra en el estudio de la Revolución Verde, la historia del fuego y la historia ambiental del campesinado. Asimismo, también desarrolla proyectos de investigación sobre la historia aplicada en equipos interdisciplinarios y comunitarios, con especialistas en desarrollo rural, economía y ciencias ambientales. Bienvenido, Wilson. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio tan interesante. Que estamos bastante esperanzados en conocer bastante sobre el fuego, sobre la historia que nos relaciona como humanos, ¿verdad? Y en este programa que tiene una temática ambiental, también esperamos aprender mucho. Por ahí encontraba un extracto de algo que escribió en el periódico Delfino CR y decía un historiador que somos criaturas de fuego surgidas en una época glacial. Es una bonita frase. Nuestra especie se apropió del fuego cuando el frío predominaba en el planeta Tierra. Es lo que usted describía por ahí y quería arrancar con esta frase para que nos explicara un poquito sobre cómo se interesa la historia o cómo se interesa un historiador en el fuego, a qué nos referimos exactamente y cómo la estudiamos. Bueno, el fuego no ha sido en realidad un tema de la historia, sino hasta hace muy poco. La historia durante mucho tiempo se centró, como todo lo hemos experimentado en la escuela, en el colegio o incluso en la misma universidad, en temas políticos, en temas económicos. Y no es sino hasta hace unas 3, 4 décadas que la historia empieza a interesarse en cuestiones ambientales, que empieza a plantear que el desarrollo social no solamente ocurre por motivaciones económicas o políticas, sino que también ocurre en relación con el entorno ecológico, con el entorno ambiental. Así surge un campo que es el de la historia ambiental, que arranca especialmente en Estados Unidos y en Europa a finales de los 70s y durante la década de los 80s, muy motivado por las preocupaciones ambientales que empiezan a surgir en ese momento en el norte del continente, eh, en el marco, por ejemplo, de grandes informes como el informe Meadows y también con las conferencias de Estocolmo 1972. En ese contexto, muchas y muchos jóvenes estudiadores empiezan a interesarse en estudiar el ambiente de largo plazo. Y en ese contexto de estudiar el ambiente en largo plazo, aparece el fuego como un proceso, como un fenómeno que no es solo ecológico, sino también un fenómeno social. Ciertamente, la historia ambiental ha tenido un desarrollo muy fuerte en los últimos años, en las últimas 2 décadas, y sin embargo el estudio del fuego todavía no es tan relevante, se ha quedado como a un lado, se ha quedado como al margen, ha sido mucho más importante o más llamativo para estudiar la historia de la conservación de bosques, la historia del agua, eh, un poco la historia del clima, pero el fuego, incluso a pesar de este gran auge, la historia ambiental ha permanecido invisibilizado. En realidad hay
pocos estudios comparado con otros temas a nivel global sobre historia del fuego. Eh, y en parte, pues lo que estamos intentando hacer en América Latina es escribir una historia de fuego desde América Latina, tratando de visibilizar ese actor tan importante. Eso es un poco como la historia de por qué el fuego se ha convertido en tema de estudio. Eh, la otra parte es la historia efectiva, lo que realmente ha pasado, ¿no? Y esto nos lleva como a dos historias. Por una parte, la historia planetaria, sin el ser humano, y por otra parte, la historia con el ser humano, ¿no? En cuanto a la historia planetaria, el fuego ha tenido un papel importantísimo durante diferentes eras geológicas. Hasta hay una era del carbonífero que tiene mucho que ver con la presencia del fuego y la quema de esos bosques, de coníferas particularmente, que muchos siglos después, por cierto, aprovechamos ese carbón que está allí depositado en el subsuelo para crear esa gran sociedad industrial del presente, ¿verdad? Eh, Fue muy importante el fuego en esas eras, en esa historia planetaria, especialmente cuando los niveles de oxígeno eran muy altos. Como todos sabemos, el planeta Tierra ha tenido eh, diferentes niveles de oxígeno a lo largo de su historia, especialmente durante esas primeras eras, el silúrico, el carbonífero o el mismo Cretácico. Los niveles de oxígeno eran muy elevados, lo que hacía muy inflamable la biomasa que existía en ese momento, y el fuego surgía fácilmente a partir de una erupción volcánica o a partir de un rayo que caía a la mitad de un bosque. Y fue ya desde ese momento, sin la presencia del ser humano, el fuego algo así como un arquitecto de los paisajes, ¿no? Modificando los paisajes, incidiendo en la dispersión de la biodiversidad también. Claramente el fuego es una gran variable, es un gran factor que incide mucho en la biodiversidad, por su efecto, por su impacto en la modelación del paisaje. De hecho, es muy interesante. Por ejemplo, durante el Cretácico ocurre una transición, y es el dominio de las coníferas, eh, que pasan la estafeta, pasan ese dominio a las plantas con flores, ¿no? Y la colonización de las plantas con flores ocurre en el Cretácico, en parte favorecido por el fuego, por los incendios, porque los incendios atacaron particularmente las coníferas y dejaron espacios abiertos para que las plantas con flores, que son unas grandes dominantes de los paisajes en el presente, pues se extendieran por todo el planeta. Y luego también, durante las siguientes eras, el fuego tiene un papel muy importante. Eh, Esa es la historia planetaria. Y luego, cuando aparecen los homínidos, el fuego empieza a tener un papel muy, muy particular. Hay mucho debate de cuándo el ser humano empieza a utilizar el fuego. Mm, Tal vez hay dos cosas que podemos decir acá. Primero, cuando uno se encuentra obras de divulgación científica, eh, últimamente han aparecido mucho en el mercado obras que sintetizan la historia de la humanidad, Sapiens y algunas otras obras comerciales que ustedes pueden conseguir, que podemos conseguir todos en librerías. En esas obras, el fuego aparece como un gran disparador evolutivo, como un factor que genera grandes revoluciones evolutivas en la especie humana. Es una visión un poco, ah, ciertamente basada en hechos, pero es un poco hollywoodense, sensacionalista, en el sentido de el fuego como el gran disparador. Y en realidad, los antropólogos que se dedican a ese campo, a la historia del fuego, pues más bien lo que nos dicen es que la historia del fuego es un proceso mucho más gradual, de grandes cambios a lo largo probablemente del último millón de años. Ellos no hablan del fuego, de la aparición del fuego, de la utilización del fuego por los seres humanos como un gran evento, como un hito, como un descubrimiento, como usualmente se dice,
sino más bien hablan de una prehistoria del fuego, un largo proceso en el cual el ser humano, poco a poco, los homínidos y luego el sapiens sapiens, poco a poco, fue capaz de aprender no solamente a conservar el fuego, no solamente a identificar, a advertir la utilidad del fuego para diferentes cosas, para eh, perseguir presas, para cocer la carne, para generar herramientas de piedra, por ejemplo, sino que también para conservarlo, para mantenerlo e incluso también para crearlo, para producirlo. Así que, digamos, esta relación del fuego con el ser humano es un proceso de muy larga data y más que un descubrimiento excepcional, es un proceso de una interrelación muy conjunta entre fuego y ser humano, homínidos y ser humano a lo largo de un poco más de 1 millón de años, de acuerdo con algunos especialistas. Ciertamente, esta relación fue fundamental para el ser humano en muchos, muchos sentidos. Ah, por una parte, el fuego fue la base de una nueva tecnología. Hay autores que hablan de sociedades pirotecnológicas, sociedades en las cuales el fuego es una tecnología muy importante. Y en realidad el fuego fue utilizado como una tecnología biofísica en esas sociedades tempranas. Era una tecnología para modificar el paisaje, para quemar bosque y crear pastizales, para favorecer la caza, por ejemplo, que es algo que todavía se hace, ¿no? O se hacía, quemar el bosque o el pastizal para facilitar la captura de presas, por ejemplo. Eh, También fue una tecnología claramente para la cocción de alimentos, que fue muy importante, porque con el fuego fue posible eliminar muchas toxinas de los alimentos vegetales y también de origen animal, por una parte. Eh, Fue muy importante para consumir la carne y aprovechar la proteína incluida en la carne animal, eh, que fue un salto alimentario muy importante para esas sociedades tempranas. La carne aporta muchísima proteína, lo que mejora mucho la dieta de las personas, y la utilización del fuego para cocinar, para cocer esa carne fue importantísima. Fue también entonces una tecnología de cocina. Pero también, y una de las cosas más importantes es que fue una tecnología social para crear tejido social. El fuego permitió también convertirse, o, o más bien se convirtió en una tecnología calórica, porque una vez eh, conocido el fuego, una vez dominado, fue utilizado como en las cavernas, en los refugios, para obtener calor, ¿verdad? Buena parte de la evolución de la especie humana ocurre durante las glaciaciones, que eran procesos, especialmente al norte del planeta, que conllevaban una baja muy importante de las temperaturas. eh, Eran épocas bastante frías, por eso un poco Stephen Pine habla de que somos criaturas eh, nacidas en una época de frío, pero muy vinculadas con el fuego, ¿no? Así que el fuego fue una tecnología también calórica para calentarse, y al mismo tiempo fue una tecnología social porque permitió la sociabilidad en esos lugares, en esos refugios y en esas cavernas. Estar alrededor del fuego durante una gran nevada o un momento muy frío, cocinando la carne, por ejemplo, o algún vegetal, permitió que la gente se reuniese eh, y crease vínculos familiares o de clanes o sociales muy fuertes. De hecho, alguna gente plantea que esta reunión en torno al fuego fue un factor muy importante para el desarrollo del lenguaje, que el lenguaje sabemos que es casi la cosa más importante que tiene el ser humano, ¿verdad? Por todo lo que está detrás del lenguaje. Así que el fuego también permitió que la gente se reuniese alrededor del fuego y hablara sobre lo que había pasado en el día, el ataque a la presa, algún encuentro con otro grupo, en fin, para que a través de la cocina, a través del calentarse en torno al fuego,
surgiera la comunicación humana a través del lenguaje. Pero algo también muy importante es que gracias también al fuego surge la expresión simbólica, el arte. Todos hemos visto esas pinturas en las cavernas, en Europa particularmente, hechas gracias a la luz que surgía, que salía del fuego. Así que también en esos momentos de ocio de esos grupos por las noches, no solamente había tiempo para hablar, para conversar, para desarrollar un lenguaje en común, que, que es muy importante porque el lenguaje también permitió, fue una forma de dominar el mundo, porque surgieron palabras para definir a los animales, las plantas, los paisajes. Ya sabemos que la primera forma de dominación es la palabra, ¿verdad? Entonces también el fuego fue un potenciador de todas esas conexiones. Pero además fue, como decíamos, un potenciador para la expresión artística, para comunicar cosas a través del arte. Y eso es la entrada a un mundo simbólico muy, muy importante. Alguna gente habla de que quizás más que centrarnos, por ejemplo, en el impacto de la proteína, el crecimiento del cerebro humano, debemos hablar de una revolución cognitiva, una revolución simbólica del ser humano, dentro de la cual el fuego tuvo un papel muy, muy importante en ese sentido. La historia del fuego y la historia de la especie humana van de la mano. Es imposible explicar la evolución humana, especialmente durante el último millón de años, sin entender también el papel del fuego que tuvo en esa conformación de esos grupos, de esas sociedades. Más adelante, ya cuando ah, el Sapiens Sapiens se domina la mayor parte del planeta, pues el fuego también es una herramienta muy importante durante la denominada revolución agrícola o neolítica, que hoy en día ya no se habla tanto de revolución, porque fue una herramienta para quemar los bosques y crear pastizales para el ganado que se había domesticado en ese momento y también para sembrar cereales, que fue una de las primeras formas de agricultura que tuvo el ser humano. Esa etapa planetaria, esa etapa humana de la historia del fuego tiene mucho que ver, aunque parece muy compleja, con muchas salidas e historias conexas. En realidad tiene mucho que ver con tres cosas, con el nivel de oxígeno que haya en la atmósfera, que es algo en lo cual casi que el ser humano no puede incidir hasta el momento, con la disposición la disponibilidad de biomasa, que es algo que sí el ser humano empezó a incidir desde la misma revolución neolítica, es decir, el momento en el cual el ser humano quema un bosque, quema un pastizal, está gestionando esa biomasa de manera consciente o inconsciente. Y el tercer elemento es la ignición, que antes de la aparición del ser humano, la fuente de ignición eran los rayos o las erupciones volcánicas, como decíamos, pero una vez que aparece el ser humano se convierte en la ignición más importante del fuego, de la quema, de los incendios en los paisajes. Entonces es muy interesante como una historia tan compleja en el fondo parte de tres condiciones: oxígeno, biomasa e ignición. Es En particularmente llamativo. en ese sentido, Wilson, le iba a preguntar sobre cómo fue ese cambio de percepción o interrelación del ser humano con el fuego, pero bueno, más o menos nos ha ido diciendo este, cómo ha ido formando a la sociedad humana esta herramienta, ¿verdad? Pero también quería preguntarle sobre esa relación o eventos históricos que marcaron la relación del fuego con los ecosistemas, porque es como ese amor y odio, ¿verdad? De que fue una herramienta que nos dio tanto y hoy día un tema que Ujú. vemos bastante frecuente son incendios forestales, como todo ese montón de desconocimiento sobre todo ese mundo de la relación que es histórica, de hace millones, millones de años que nos mencionó usted del fuego y el ser humano y los ecosistemas. Ujú. Bueno, el fuego no es ni malo ni bueno. No podemos utilizar categorías cargadas de moral como estas dos para calificar el fuego. El fuego es un actor socioecológico más. Es un actor ecológico más en los ecosistemas. Hay muchísimos ecosistemas que se han desarrollado en torno al fuego.
y donde el fuego es un factor de cambio evolutivo incluso. Hay muchos ecosistemas donde hay plantas o árboles que han evolucionado como especie a través, por ejemplo, de la incidencia del fuego. Cuando yo empecé a estudiar este tema, voy a meter una anécdota, no importa. Cuando empecé a estudiar este tema Claro. con Carlos Cruz, un colega de la Universidad Nacional en la sede de Chototega, eh, ya jubilado, merecidamente jubilado, allá por el 2010, empezamos a estudiar el tema en el contexto del Guanacaste del siglo XX y nos encontrábamos que un factor, que un elemento constante en la historia del fuego de Guanacaste a lo largo del siglo XX era una planta llamada, que era un pasto llamado jaragua, que muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar y conocen, que es muy abundante en el trópico seco. El jaragua tiene una historia muy interesante porque es un pasto que se desarrolla en África Central y que llega a América a través de la ruta de la esclavitud, llega a Brasil y de ahí se rumba hacia el norte, pasando por Colombia y finalmente llegando a Centroamérica a final del siglo XIX. El jaragua es una especie que en África Central se desarrolla en un punto en el cual hay muchísimos rayos y el fuego es un elemento constante en esos ecosistemas. Así que el jaragua evolucionó para sobrevivir al fuego. Eh, es una planta con una raíz muy fuerte, capaz de resistir un incendio y capaz de regenerarse, de germinar nuevamente cuando llegan las lluvias. Y nos encontrábamos que en Guanacaste el jaragua era un elemento fundamental para explicar la presencia del fuego, especialmente antes de la década de los 80, cuando había muchos pastizales y la ganadería era un sector muy importante, un sector económico muy importante en Guanacaste. Cada, cada marzo, cada abril, los ganaderos quemaban los jaraguales porque ya se había vuelto muy fibroso, no comestible para el ganado, entonces tenían que quemarlos, sabiendo que con las lluvias de mayo iba a brotar, iba a ser un tejido vegetal apetitoso para el ganado. De alguna manera, este es un ejemplo de cómo el fuego es un factor que incluso es capaz de incidir en la evolución de especies vegetales. Hay muchos estudios hechos por paleobotánicos y ecólogos en diferentes partes del planeta que abordan esa cuestión del fuego como factor evolutivo. De hecho, es uno de los objetivos de la ecología del fuego, que es un campo eh, que cada día cobra más importancia en el mundo de las ciencias ecológicas y biológicas, ¿verdad? Entonces, ah, por ejemplo, esta característica del fuego como factor evolutivo nos echa por abajo esta idea que el fuego es bueno o es malo. Eh, es simplemente un actor más del sistema ecológico. Ahora bien, eh, claramente lo que está detrás del fuego es el uso social de ese fuego y es el contexto social de ese fuego. Eh, es muy importante para situar el papel del fuego en un ecosistema, comprender cuál es el régimen del fuego o de incendios que hay en ese ecosistema y para eso tenemos que hacer un estudio de diferentes variables. Ahora podemos hablar un poco sobre eso. Porque ese estudio del régimen nos va a permitir entender si el fuego es un elemento natural de ese ecosistema o si es un elemento introducido por la actividad humana, y especialmente por la actividad económica humana. Entonces ahí sí quizás entramos en un punto en el cual eh, no caemos en la idea de que el fuego sea bueno o malo, pero sí comprendemos que el fuego no es solamente un elemento ecológico, sino que también es un elemento social. Y tenemos que conocer el contexto ecológico, pero también el contexto social para tener un conocimiento del régimen de incendios que nos permita hacer sostenible la presencia del fuego. No sé si por ahí va tu pregunta, no se me expliqué bien, pero quería antes que nada tal vez quitarle esa etiqueta de fuego malo, peligro, obviamente es peligroso, pero malo, negativo, y más bien tratar de entenderlo como un elemento de un sistema ecológico, el cual debe ser entendido en el marco de un régimen de incendios, pero también como un elemento de un sistema social, el cual debe ser comprendido también en el marco de un régimen productivo. Por ejemplo, cuando hablamos del régimen de incendios, estamos hablando de
tenemos que conocer una serie de variables para identificar cuál es el tipo de presencia, de participación, de incidencia del fuego en un ecosistema. Variables que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la presencia de plantas exóticas, la densidad demográfica, que tiene que ver con las variaciones climáticas, que tiene que ver con la característica de la biomasa, la característica de esos bosques, eh, que tienen que ver también con la presencia incluso de conflictos territoriales. El régimen de incendios es un esquema compuesto por muchas variables que tenemos que conocerlas a través de la investigación. Investigación no solamente desde la academia, sino investigación hecha mano a mano con las comunidades, porque implica tener un conocimiento experto, pero también en laboratorio o en el campo ecológico-biológico o en el campo histórico-ambiental, pero también implica tener un conocimiento de campo, que es un conocimiento que usualmente maneja la gente que vive en esos territorios, ¿verdad? Desde el punto de vista social también hay que comprender el régimen productivo en el cual nos estamos situando. El fuego en 1940 no era malo en Guanacaste, el fuego es una herramienta más de los ganaderos. Sin embargo, el fuego en 2025 en Guanacaste no tiene la misma connotación, el mismo significado que tenía en 1940. ¿Por qué? Porque ha cambiado también el entorno social y económico. El país apostó por una política de conservación de bosques y evidentemente en el marco de esa política el fuego es un factor que no puede dejársela libre, ¿no? Porque evidentemente estaría en peligro el patrimonio forestal del país. Entonces, yo diría que es un elemento del fuego que está muy en estrecha relación con el ecosistema donde ocurra y también con el entorno social y económico en el cual se desarrolle, ¿verdad? Sí, no me parece importante esa aclaración o quitar esas connotaciones sobre el fuego. Y lo decía precisamente por eso, porque tal vez desde el desconocimiento de muchas personas se les sigue achacando la culpa, ¿verdad? O se sigue etiquetando eventos naturales como buenos o malos, ¿verdad? Como muchos otros ejemplos, si hablamos de precipitaciones, de inundaciones y demás, que son eventos que se dan naturalmente en el mundo, pero que como usted nos explicaba, los seres humanos hemos tal vez acelerado o cambiando las variables que influyen en que ellos se den o no, ¿verdad? Y en ese sentido también le quería preguntar cómo aborda la historia del fuego, esas diferencias entre los fuegos naturales o fuegos por orden humano, ¿verdad? O por influencia humana, conflictos que usted nos decía, un montón de otras variables. Ujú. Sí, en realidad, por ejemplo, en Costa Rica, muy bajo porcentaje de los incendios, bajísimo, casi que es excepcional, son de origen natural, provocado por algún rayo. Son muy pocos los casos documentados donde el incendio forestal surge a partir, por ejemplo, de un rayo. La mayor parte de los incendios, la absoluta mayoría, son de origen antropogénico, son de origen humano y tienen muchísimas causas. En el presente están asociadas con vandalismo, eh, el fuego también utilizado como herramienta de caza. eh, en algunas partes de Guanacaste era común o es común eso, en el sentido de utilizar el fuego para quemar pastizales, buscando que durante las primeras lluvias los brotes de las nuevas plantas atraigan a los venados o a las presas que se están buscando. También hay algún fuego producto de conflictos territoriales, no solo en Costa Rica, sino en otras partes de América Latina, entre comunidades. eh, Están con algún nivel de tensión con los parques nacionales. Los parques nacionales sabemos que quizás en algún momento dado se establecieron de una forma un tanto vertical, sin contar con consultas o mecanismos de participación con las comunidades que los bordeaban. Y eso generó algo así como un conflicto territorial oculto, ¿no? Que muchas veces se canalizaba a través de la quema. En Costa Rica, por ejemplo, como sabemos, buena parte todavía de las áreas protegidas están sin pagar por parte del Estado. Yo recuerdo que tuvimos una experiencia en la península de Nicoya, donde en un parque en particular nos encontrábamos que todavía hay gente que sembraba frijoles en las sierras de esa área protegida, eh,
porque la mitad de esa área protegida no se había pagado. Entonces había allí un limbo territorial entre el área protegida y entre agricultores que todavía utilizaban algunas de esas tierras para sembrar frijoles, que muchas veces eran la fuente de quemas o de incendios. Entonces, digamos, en ese sentido, hay muchísimas fuentes sociales para que ocurran incendios. Hay muchas fuentes de ignición social todavía para que ocurran. Por eso, aunque uno ve que durante los últimos años quizás eh, los totales de áreas quemadas no son tan importantes como a inicios de los 2000, por ejemplo, eso no nos puede llevar a la autocomplacencia porque en cualquier momento un factor de ignición social puede ser la causa de un gran incendio, ¿verdad? Pero en el país y en general en América Latina, la mayor parte de los incendios son de fuente humana y muy pocos son de fuente natural. Claramente el ser humano es el que está detrás de esos incendios. Y yo diría que no solamente el ser humano como especie, como entidad individual, sino que también está el sistema económico. Por eso Stephen Pine, el autor que mencionaba Jonathan al inicio, hablaba del piroceno. Para Stephen Pine estamos viviendo en el piroceno, en una época en la cual el ser humano está incidiendo, está eh, predeterminando nuevos regímenes de incendios debido al cambio climático y también debido a la expansión del capital hacia las zonas boscosas, ¿verdad? Eh, lo digo en el sentido que, por ejemplo, todo el debate que ha habido en torno al antropoceno, de que el ser humano es culpable de la crisis ambiental, pero claro, es que no todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Y no todos los seres humanos consumimos de la misma forma, y no todos los seres humanos tenemos huellas ecológicas semejantes. De la misma forma con el fuego, con el piroceno, eh, además más que la especie, más que nosotros como culpables de lo que pueda estar pasando con estos cambios en el régimen de incendios, claramente hay un sistema económico de fondo eh, que motiva, presiona a que se estén complejizando cada vez más los incendios forestales, que es el sistema económico, que es un sistema basado en la capacidad de lucro, en el capital, y que sabemos que se extiende hacia todas las zonas posibles, hasta incluyendo los ecosistemas, y tiene un papel muy importante para explicar, para comprender por qué el fuego está llegando allí de la forma como está llegando, ¿verdad? No es el fuego en sí mismo como elemento ecológico, pero ya incluso no es el fuego en sí mismo solamente como un elemento social, es el fuego también vinculado con el sistema económico eh, que está llevándolo hacia su ecosistemas o esas áreas protegidas, por ejemplo. Bueno, no sé si las estadísticas me apoyan, pero tal vez una tendencia, no sé si es medios de divulgación que ahora es más evidente, estos incendios, estos fuegos son cada vez más frecuentes, ¿verdad? Y en ese sentido no puedo quedarme sin preguntarle por una variable tan importante como cambio climático, que usted ahora lo mencionaba. eh, ¿Qué papel está jugando el cambio climático en este tema, en el fuego, en la historia del fuego? Sí, es muy importante. Por una parte, es cierto que en la mayor parte de los países del mundo tenemos estadísticas confiables sobre incendios hasta hace muy poco. Quizás un año que fue un parteaguas fue 1998. En 1998 hubo una coyuntura de incendios en todo el mundo, gravísima. Hay un informe muy interesante que se titula El año cuando el mundo se incendió, porque hubo fuego por todos lados, en Rusia, Estados Unidos, la Amazonia, América Central, Asia, África. Es a partir del 98 que se van creando instituciones a nivel global y que se van levantando estadísticas más o menos confiables. O sea que antes del 98 seguramente ocurrió muchos incendios, pero estaban invisibilizados en la estadística oficial claramente. Dicho esto, eh, también parte de la hipótesis de Stephen Pine sobre el Plioceno es que estamos entrando en una nueva era de incendios que son distintos y que efectivamente están asociados con los efectos del cambio climático. Tenemos varias formas de verlo. Usualmente uno pensaría, por ejemplo, que
el primer factor de cambio climático que incide en los incendios es la sequía, que efectivamente lo es. O sea, una coyuntura de mucha sequía, un ecosistema como el bosque tropical seco, es una condición muy peligrosa para la eh, expansión del fuego, claramente. Pero quizás más que la sequía es la variabilidad climática, porque hay una relación muy interesante entre lluvia y sequía y biomasa. Por ejemplo, estaba leyendo un día de esos que para el caso español, que en este momento hay una crisis en España por los incendios forestales, se han quemado más de 100.000 hectáreas en toda España y una gran preocupación por lo que está pasando. Estaba leyendo que en parte fueron favorecidos porque hubo una gran acumulación de biomasa debido a un año muy lluvioso, que luego fue seguido por un año muy seco. Entonces, quizá más que la sequía, que es usualmente lo que uno relaciona con los incendios, quizás el efecto más directo del cambio climático es esta variabilidad climática que permite que haya mucha lluvia, que permite que la biomasa se crezca mucho y luego venga un año muy seco en el cual esa biomasa sea pues un combustible muy fácil de quemar. La otra cuestión es los cambios en la temperatura que están haciendo que estos incendios sean cada vez más grandes y más intensos. Alguna gente le llama a esto gigaincendios o incendios de sexta generación, porque son incendios por una parte muy grandes que abarcan incluso hasta 10.000 hectáreas. Eh, los colegas que eh, han tenido la experiencia concreta de combatir un incendio, pues sacarán cuenta de lo que puede significar intentar controlar un incendio de 10.000 hectáreas, ¿verdad? Y por otra parte, son incendios con una intensidad que incluso son capaces de modificar su entorno atmosférico inmediato, generando flujos de vientos que complican aún más la contención y la extensión del incendio. Y esas son características nuevas que no existían antes o por lo menos no estaban documentadas y que están directamente vinculadas con cambio climático y que estamos viendo en muchísimas partes del planeta en este momento. Una cosa muy interesante también que nos hace ver el ejemplo de lo que pasa en Europa y pensando un poco en el caso de Costa Rica es el tema de la biomasa. Mm, la biomasa tampoco es buena y es mala, ¿verdad? Aunque evidentemente conservar los ecosistemas en principio es algo importante, aunque también la palabra conservar ya se ha puesto un poco en duda, ¿no? La idea de conservar como si fuera un museo. En el caso, por ejemplo, de los incendios en países del norte de Europa, lo que está pasando es que son incendios concentrados en plantaciones forestales, eh, situadas en regiones donde la población ha ido saliendo en busca de la ciudad. Y esas plantaciones forestales han quedado en abandono. Y por lo tanto, la biomasa se ha ido acumulando excesivamente. Eso es muy interesante porque también estaba leyendo un trabajo un día de esos, como el norte de España, eh, cuando los campesinos tenían el control de los bosques, había un uso comunal de los bosques, los campesinos mantenían limpios, como decimos aquí en Costa Rica, esos bosques. Eh, Sin embargo, esa propiedad comunal del campesinado fue suplantada a partir de la segunda mitad del siglo XX por el uso industrial del bosque, por las plantaciones industriales, por motivos políticos y de diferente naturaleza. Y este modelo industrial de plantación forestal, en parte, es lo que explica la expansión y la presencia de tantos incendios, por ejemplo, en la zona rural española. Esto es importante porque en el caso de Costa Rica, optamos, como decíamos al inicio de la conversación, por una política para conservar bosques y eso significa acumular biomasa. Y tenemos que estar atentos porque en cualquier momento, en el marco de una gran variabilidad, eh, basta con cualquier tipo de ignición humana para que un bosque, patrimonio como ese, sufra muchísimo. Así que lo mejor es conocer todas estas variables, estudiarlas y estar preparados para que el fuego haga su presencia, porque va a aparecer en cualquier momento. Es imposible eliminar el fuego, no hay forma alguna de hacerlo, porque es una ecuación que está allí. Si tenemos biomasa, si tenemos sequía, si tenemos variabilidad, si tenemos conflictos, la llama va a surgir en cualquier momento. Y
la mejor forma quizá de enfrentar una situación de este tipo es previéndola, es tomando en cuenta que puede ocurrir y, y recreando una cultura del fuego no basada en, en darle una connotación negativa, sino una cultura del fuego basada en el conocimiento científico y cultural, ¿verdad? Sí, ya están como todas las variables en la mesa para que se puedan dar estos juegos, ¿verdad? Ahí el detalle está cómo como sociedad nos organicemos, cómo manejemos el fuego. Y también le quería preguntar qué ha aprendido la sociedad del fuego, porque usted nos menciona estos casos de España, en Estados Unidos también está siendo súper famoso los incendios forestales, Brasil, en todas partes del mundo, pero hay gobiernos o hay países en los que se ha demostrado que se han utilizado estos datos de historia del fuego para decir, no, tomamos tal y tal decisión, se han guiado buenas decisiones con base en esto. Hay experiencias de gestión cultural del fuego muy interesantes en México, por ejemplo, pero no creo que haya realmente una política para gestionar el fuego basado en el conocimiento científico y cultural. Todavía creo que estamos muy lejos de ello. Eh, no hemos llegado a la parte cultural del fuego todavía. Bueno, no hemos todavía, en algunos casos, llegado a la parte científica del fuego. Seguimos, repito, pensando que es un actor negativo Ujú. y menos aún hemos llegado a la parte cultural. Pero sí hay experiencias en algunas partes de América Latina de gestión cultural del fuego muy, muy interesantes. Eh, no creo que base con eso, porque repito, detrás del fuego ya no solamente está la ecología, no solamente está la cultura y la sociedad, sino también está el sistema económico. Y el sistema económico pues, nos apunta a modelos de producción industrializados, ¿no? Plantaciones forestales, eh, que básicamente se convierten en biomasa fácil para el fuego en coyunturas de mucha variabilidad o en coyunturas críticas de altas temperaturas y de sequía. Entonces, yo mi sensación es que todavía no entendemos al fuego como en el marco de una ecuación y esta no se entiende de esta forma. eh, no creo que cambie mucho las cosas. Claro, claro, sí, todavía Ujú. se podría decir que estamos en una etapa muy inicial de, de interrelacionarnos o conocer el fuego, de estudiarlo, por así decirlo. Lo que es muy contradictorio, porque tenemos 1 millón de años de vivir con el fuego Ajá, y no hemos aprendido a vivir con el fuego, ni a entenderlo, creo. Es algo muy contradictorio, ¿verdad? y desde las ciencias sociales, desde diferentes ciencias o disciplinas, em, ¿cuáles son como los siguientes pasos? ¿Cuáles son los vacíos que más hay que estudiar y aprender Yo sobre diría ellos? que hay que hacer, antes que nada, estudios interdisciplinarios y con comunidades. Ese es un campo en el cual yo aprendí. Hay un concepto que es la ciencia postnormal que nos dice que ya no podemos hacer ciencia solamente desde la academia, sino que aprender a hacer ciencia con otros que saben cosas que nosotros no sabemos, que son muchas. Aprendí que con el fuego, la ciencia postnormal es una interesante invitación a repensar la forma como investigamos, porque me parece fundamental, por una parte, investigar el fuego desde un punto de vista interdisciplinario. O sea, yo estudio el fuego como historiador, pero no tengo las competencias para explicar una dinámica ecológica o una dinámica biológica, por ejemplo, o incluso muchas veces una dinámica agronómica. Pero tampoco tengo las competencias para conocer el campo, la historia del uso del suelo en esa región, para conocer las técnicas de quema, que son cosas que la gente en las comunidades lo conoce y lo domina muy bien. Entonces yo creo que el gran desafío es empezar a estudiar el fuego de una manera colectiva, con grupos de trabajo interdisciplinarios, incluyendo allí especialistas, académicos y también a gente, a especialistas del campo, que es la gente que vive en las comunidades eh, y que saben, y no solamente que vive en las comunidades, también los funcionarios de las áreas de conservación, que este país cuenta con funcionarios muy especializados en el manejo del fuego, con grandísimo conocimiento. Yo tuve la oportunidad de conocer funcionarios con enorme conocimiento sobre gestión del fuego eh, y también con brigadistas, gente, voluntarios, voluntarias que ayudan cada año a
apaciguar los fuegos. Creo que hay un gran conocimiento allí que tenemos que aprovechar con proyectos, ojalá, de esa naturaleza. Sí, claramente, ojalá que las universidades públicas tengan la iniciativa para propiciar estos encuentros, pero claramente tienen que ser encuentros eh, interdisciplinarios y claramente comunitarios, ¿verdad? Creo que ese es el gran desafío que tenemos en este momento, ¿verdad? Y más horizontal, porque usted nos hablaba de los parques nacionales, de cómo esta verticalidad se ve reflejada muchos años después, consecuencias, entonces tal vez trabajar más horizontalmente con las comunidades. Exactamente, entender que hay otros conocimientos, aparte de los conocimientos que manejamos los que estamos en la academia. Y claramente, recrear culturas del fuego a través de la educación, del sistema educativo, si es posible. El fuego está en todos lados y va a estar en todos lados y lo va a estar muchísimo en el futuro. Y creo que eso es ya empezar a entender el fuego como una cultura, no en sentido de validarlo, sino en sentido de comprenderlo, ¿no? De entenderlo. Solamente podemos controlar lo que entendemos y comprendemos, ¿verdad? Y creo que también a nivel educativo sería muy importante que el fuego, que el fuego sea abordado en planes de estudios, en las escuelas, en colegios o universidades, me parece fundamental también. Claro, claro. Ujú. Quisiera, antes de que cerremos y terminemos de hablar un poco sobre la historia del fuego, volver a traer a colación cuando usted mencionaba la importancia de especies exóticas que se han añadido, incluido en los ecosistemas y que afectaron. Este programa que trata de hablar sobre la importancia de los ríos, de las cuencas, para que lleguen sanos al mar. em, bueno, uno de esos aspectos es eso, el manejar y tomar buenas decisiones para que a nivel de todas las cuencas se hagan planes de reforestación y demás. Pero bueno, si se hacen con especies exóticas que incluso pueden afectar de esta manera, eh, como el ejemplo del jaragua que usted nos decía, tienen una gran implicación, ¿verdad? Sí, estoy un poquito incómodo con la palabra especies exóticas porque em, las plantas no tienen territorio ni países, andan de aquí para, han andado y andan de aquí para allá desde hace muchos años. Pero entiendo un poco el mensaje. Ah, Creo que más que la planta es el uso social, ¿no? El por qué se siembra esa planta, ¿verdad? Y estoy completamente de acuerdo de que claramente hay contextos en los cuales la introducción de especies que no son locales endémicas puede propiciar que ese régimen de incendios cambie, se reconfigure y se reconfigure para propiciar más incendios, ¿verdad? Puede ser un elemento muy, muy importante. De hecho, como lo explicaba en el caso de Guanacaste, antes de los 90, digamos, antes del declive de la industria ganadera, el jaragua era quizá la pieza más clave de ese sistema, de ese régimen del fuego. Así que quizás es un elemento también importante en el momento de considerar programas de reforestación, ¿verdad? Claramente intentar apostar por especies locales Claro. o endémicas eh, y no por especies exóticas, digamos, entre comillas, que quizás son muy Ujú. proclives al fuego, ¿no? Sí, Pero también hay incluso ecosistemas en como... los cuales, hay ecosistemas en los cuales el fuego no es un ujú, elemento. El bosque tropical, por ejemplo, no es un ecosistema en el cual el fuego tiene una presencia continua, como si lo tiene bosques en Australia, en Chile o bosques de coníferas. Entonces también ese es el problema, que si metemos plantas exóticas, estamos como abriendo portillos para que el fuego entre a esos ecosistemas donde quizás el fuego no tiene una presencia tan relevante, quizás son ecosistemas no tan acostumbrados al fuego como ujú. si otros ecosistemas. Y por esa misma uniformidad, digamos, en los trópicos tenemos tanta variedad en los bosques y Exacto. no sé si hay alguna tendencia, pero en zonas templadas que hay bosques con una sola especie o muy similares puede llegar a afectar. Este, Wilson, para ir cerrando, quisiera que nos diga a nivel personal y como investigador, ¿qué aprendizaje le ha dejado a usted trabajar con el fuego, trabajar con la historia del fuego? Bueno, antes que nada, el aprendizaje más importante, especialmente cuando tuvimos el proyecto de campo en Guanacaste hace ya algunos años, fue aprender a trabajar con la gente y a aprender de la gente.
y entender que hay campos en los cuales definitivamente necesitamos del conocimiento de la gente que está en las comunidades o de los funcionarios que están en las áreas de conservación para eh, mejorar, para trabajar el dato que usualmente trabajamos desde la academia. Eso me quedó clarísimo y fue una experiencia maravillosa en ese sentido. Lo segundo, que usualmente ah, el fuego nos ayuda a entender lo pequeñito que somos en la escala planetaria. Porque cuando yo empecé a estudiar el fuego, intenté empezar a aprender sobre el fuego y eso me hizo irme lo que antes se llamaba prehistoria, la temprana historia humana, me hizo irme hacia la historia planetaria y me planteó la pequeñísima escala que tiene el ser humano como especie en la historia planetaria, pero al mismo tiempo me planteó en el contexto del Piroceno que a pesar de esa pequeñísima escala, de ese pequeñísimo papel que tenemos en la historia planetaria, en muy poco tiempo hemos sido capaces de modificar muchos sistemas ecológicos de manera negativa, claramente. Creo que la historia nos enseña a ser muy modestos como especie, y particularmente la historia ambiental y la historia del fuego. Claro, así, Ujú. somos bien pequeños y con mucha influencia hasta el momento. No, muchísimas gracias por todo este rato. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo y a seguir ampliando este tema. Entonces le agradecemos a Wilson Picado Maña por su participación en este programa. Le agradecemos a nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen por el Facebook Live. Y no olviden sintonizarnos todos los sábados a las 11 a.m. por Radio Actual 107.1 FM para que nuestros ríos lleguen sanos al mar.